Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra reunión. Estamos en la recta final de lo que es el avance de la materia. Tenemos solamente pendientes, pues, 3 clases más aparte de esta. Y lo más probable es que el día 3 de junio sea nuestro examen. El anuncio que quiero darles es que los exámenes se están programando por orden de rectorado de manera presencial. Así que el 3 de junio nos reuniremos aquí en la UCEBOL para poder dar examen de manera presencial. Ahora, tomen en cuenta eso, por favor, para que estén pendientes de si hubiera alguna otra dificultad, pues puedan antes del examen solucionarla para no fallar en estar presentes el día del examen final aquí en la UCEBOL. Lo más probable es que sea en el aula número 2 o el aula número 4 del bloque 7, así que tomen eso también en consideración. No lo estoy dejando por escrito porque eh, todavía no tenemos la organización suficiente. Lo que sí sé es que aparentemente todo va a funcionar como les estoy diciendo, que ya sería un hecho que puedan venir aquí a la UCEBOL. Lo único por confirmar sería bien la fecha y el aula donde daremos examen. ¿Ya? Como no son más de 60 alumnos, pues todos podrán venir el mismo día a dar examen, así que será para el 3 de junio nuestro examen de final de esta materia. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? En el horario de su clase, o sea, las 2. Sí, el mismo horario de la clase. Entonces, vamos a tener ese día examen. Y como ya supuestamente la mayoría va a estar libre para esa fecha, pues no creo que haya ningún cruce de horario con ninguna otra materia. Bien. Lice, Sí, você falou que hoje iria comentar a respeito do trabalho de investigação, não? sí, sí. El trabajo de investigación es bueno, más que una monografía, un informe. Quiero que realicen la investigación sobre lo que es la Pascua judía. Hoy día precisamente vamos a hablar un poco de lo que es. Ya abrí la tarea más tarde. La investigación va a ser sobre la Pascua judía. Sobre todo, entiéndame bien, no es una monografía en sí, más es tipo informe. Lo que quiero es que investiguen las costumbres judías de la Pascua tradicional en tiempos de Jesús. Você pode subir a la plataforma como vai ser lá de Sí, estoy registrando ahorita todo lo que es el contenido aquí en el chat para que ustedes después también puedan entrar. Va a ser lo mismo que voy a poner en la parte de la tarea. Ya, entonces es una investigación tipo informe sobre las costumbres judías de la Pascua tradicional judía. Por favor, no tiene nada que ver con el nacimiento de la primavera, no tiene nada que ver con el conejo de Pascua o los chocolates. Parecerá raro, pero algunos me han presentado en ocasiones anteriores este tema con esas costumbres, pero esas no son de la Pascua tradicional judía, sobre todo la que se usaba en tiempo de Jesús, ¿ya? Entonces, la primera parte es esa investigación de las costumbres judías de la Pascua tradicional, y la segunda parte es la
Lo que tiene de paralelo las costumbres que hacían los judíos con lo que le sucede a Cristo al momento de ser crucificado. ¿Ya? Esa relación que existe entre el desarrollo de la Pascua y Jesucristo. Entonces hay ejemplos de lo que es la Pascua judía. Por ejemplo, se realizaba el Cordero 3 días. Un paralelo que se encuentra entre la Pascua y lo que sucede con Jesús, precisamente que Jesucristo cumple su ministerio por 3 años y es reconocido y observado pues por el pueblo de Israel, de tal manera que como en la Pascua judía los corderos eran revisados para ver si tenían algún error, algún defecto, también Jesucristo fue presentado y puesto en el ojo del dominio público, por eso realizó un ministerio de 3 años, precisamente durante esos 3 años para ver si tenía algún error o alguna falla. Recuerden, la tentación es un evento que claramente demuestra que estaba él a prueba durante esos 3 años, y el último momento en que entra en estar a prueba es en Getsemaní, cuando él precisamente está por ser arrestado y llega a permitir que sea la voluntad de Dios, no su voluntad, lo que determine que él vaya a la cruz. Entonces hay un paralelo, una relación que existe entre ese desarrollo de la Pascua y Jesucristo. ¿Ya? Todas las costumbres que se hacían entre los judíos pues tienen un paralelo que no se puede negar con lo que es lo que sucede con Jesucristo, sobre todo en el momento de su muerte. Ahora, no estoy pidiéndoles que sean perfectos. ¿Qué? ¿Hay un micrófono encendido? No estoy pidiendo que sean perfectos en su investigación, pero sí que puedan encontrar la mayor cantidad de paralelos, ¿ya? La mayor cantidad de paralelos que puedan hallar. Entonces, hay paralelos proféticos, lo que les comenté ahorita, hay en cuanto a la evidencia de por qué Jesús muere en la cruz, en la costumbre de la Pascua, está el uso de las hierbas y cómo se comía la comida. Está en la marca de la sangre sobre la puerta, que es un significado muy directo sobre la salvación a través de Jesucristo. ¿Ya? Y está el Cordero, que desde el inicio de los evangelios Juan el Bautista llama a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, básicamente ese es el informe que quiero que desarrollen. ¿Ya? Un mínimo de 3 páginas. No necesita tener introducción. Si quiere puedo poner una conclusión, pero sí necesario es que tenga la bibliografía para saber de dónde sacó las fuentes de aquello que usted presenta, ¿ya? Entonces mínimo 3 páginas con bibliografía. Entonces yo voy a abrir la tarea con estas mismas indicaciones para que ustedes puedan desarrollar la investigación, presentar el informe y de esa manera tan simple pues ganarse el puntaje de investigación. Bien, así que no es muy complicado, no lo quiero hacer complicado, no le voy a tomar un examen sobre ese trabajo. Pensaba tomarle un examen para que definan lo que han investigado, pero lo dejaremos simplemente que esté presente 3 páginas de investigación sobre el tema. Por lo menos, ¿no? De ahí puede ir hacia adelante más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para el examen final, ¿cuáles serían los temas para 3 de junio? Examen final, tenemos 3 clases todavía. Estamos avanzando en los últimos eventos de la vida de Jesús. Solo hemos avanzado hasta ahora un tema que es el ministerio público de Jesús. Entonces empezamos con lo que es los eventos del ministerio público de Jesús. Y de aquí, hoy día es el segundo tema que vamos a avanzar. Son un poco más extensos los temas, pero va a alcanzar suficiente para que lleguemos hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hasta donde avancemos a partir del tema número 7 en adelante. Doctor, una pregunta.
Sí. Ese trabajo del que está hablando, ¿cuándo habría que entregarlo? Voy a darles 2 semanas, como tenemos tres clases todavía, pues hoy día en la tarde, acabando la reunión, abro la tarea y tendrán hasta el día 20 para presentar. Gracias. Entonces no es tan inmediato tampoco que les estoy pidiendo que lo presenten, ¿no? Voy a darle 2 semanas para que puedan desarrollar. ¿Alguna pregunta, Alison? Ulisses, perdão, pode repetir a estrutura do trabalho de investigação? Então, uma introdução, o corpo do trabalho es necesario, com 3 páginas, no es necesario que hagan, no es necesario una introducción, porque estoy pidiendo un informe solamente. Si les pidiera monografía, les pediría que me hagan introducción, conclusión, bibliografía. Lo que estoy pidiendo es una investigación tipo informe, simplemente usted reúna la mayor cantidad de costumbres judías de la Pascua tradicional judía, en tiempos de Jesús sobre todo, y que en la segunda parte de eso tengan una relación entre lo que son esas costumbres con lo que es el desarrollo de la vida y muerte de Jesucristo. ¿Ya? Entonces hay una relación directa y un paralelo entre las costumbres judías y la vida y la muerte de Jesucristo. Es que la Pascua llega a ser trascendente en la vida de Jesús porque a los 12 años sube para la época de la Pascua y termina su vida precisamente en fecha de Pascua. Así que no se puede negar el paralelo, ¿ya? Entonces, el tamaño de la letra es normal, no más de 12, por favor, si lo hacen por escrito en computadora. Y si es a mano, porque pueden hacerlo a mano, que sea una letra legible y que suficiente para cubrir 3 páginas de tamaño Bond-carta, ¿ya? Bond-carta, no en hoja de cuaderno. Sería lo único que les pediría. Bien. Entonces, abro la tarea, pongo las mismas instrucciones y esos son los limitantes que voy a exigirles. No necesariamente va a ser, como les dije, un formato estricto, tipo informe simplemente, pero que tenga ese contenido mínimo de 3 páginas de lo que ustedes pueden investigar, lo que yo creo que pueden llenarlo fácilmente porque una página para describir todas las costumbres judías pues es muy poco, así que si van hasta página y media, el paralelo también entre Jesucristo y la Pascua vendría a ser por lo menos otra página y media. Ya si alguien tiene más o descubre más y quiere ponerlo, pues adelante. Bueno, avancemos. Avancemos. Cualquier duda, tenemos todavía una clase, así que próxima semana, si tienen alguna dificultad, pueden hacer la consulta para que también lo podamos comentar en la clase. Bien. Otra cosa. Estén atentos a si hay algún tipo de modificación por causa de la Feria de Innovación la próxima semana. Todavía no han dicho si va a haber una suspensión de clases de manera oficial, pero si se diera el caso, de todas maneras no tenemos tiempo suficiente, tendríamos que reunirnos de aquí a 2 semanas para continuar avanzando. Espero que no se suspendan las clases porque no creo que todos estén participando en la Feria de Innovación, así que el año pasado no se suspendieron clases. Se dio un poco de tolerancia para los que estaban en la feria, pero no se quitó el tiempo de las clases. Pero de cualquier manera, pues ya saben ustedes que publican miércoles en el culto y también lo suben al Facebook, cualquier disposición. Bien, última semana de la vida de Jesús. Hemos visto los 3 años del ministerio público de Jesús. No hemos adentrado profundamente, lo hemos resaltado algunos de los milagros, sobre todo las resurrecciones que él hace en esos 3 años de ministerio. Y hoy día pues entramos a lo que sería la última semana, que es a finales del 3er año del ministerio público de Jesús.
Precisamente la última semana del ministerio público de Jesús fue durante la celebración de la Pascua de los judíos. Es el tiempo que ellos celebraban precisamente la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Miren, estoy dando aquí un dato interesante. El pueblo judío celebraba su libertad, su independencia, podemos decir, en la fecha de Pascua. El objetivo central de la Pascua era precisamente el recordar que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Así que cada familia mataba ese día un cordero, se hacía una cena tradicional, había una ordenanza de cómo se debía llevar adelante la cena. Y la primera vez que sucedió eso fue en el relato de Éxodo, precisamente cuando después de las 9 plagas, hechas hacia Egipto por parte de Dios, la número 10 fue anticipada con ciertas ordenanzas que se constituyeron en la Pascua, entre las que la principal era pues de proteger las casas precisamente con la sangre de aquel cordero que se preparaba durante la cena. Y la orden de que todos estuvieran dentro de las casas cuando el ángel de la muerte pasó y quitó la vida de los primogénitos, donde no hubiera la marca de la sangre sobre la puerta, en el marco, encima de las casas, ¿no? Entonces, la palabra Pascua significa pasar de largo, y de esa manera los israelitas pues fueron salvos de la esclavitud, porque el faraón y el pueblo de Egipto ya no quiso saber de que el pueblo de Israel se quedara en medio de ellos por que habían vivido en todo ese tiempo que Israel, a través de Moisés, reclamó ante faraón su independencia, su libertad. Entonces las generaciones futuras deberían celebrar siempre la Pascua del Señor. Es el día de la independencia de los judíos, o era el día de la independencia de los judíos. Precisamente cae alrededor del mes de abril, debería haberse celebrado, y es muy distinta el motivo de la celebración del pueblo judío a lo que hoy día se entiende como la Pascua para el mundo en general. Y fue también la fecha en que Jesucristo murió. Durante la semana de Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo nombra Juan el Bautista, pues también debía fallecer. Así que en esta lección pues se habla de los eventos de la última semana de la vida de Jesús hasta el día anterior a su muerte. Y los 4 evangelios registran muchos detalles de lo que pasó durante ese tiempo. Y vamos a ver qué es más o menos lo que sucedió en ese transcurso de esa semana. No están todos los días necesariamente con eventos súper especiales, pero lo que resaltan son estos. El día sábado anterior a su crucifixión, Jesucristo primero que nada fue ungido en Betania, la casa de Marta, María y Lázaro, a quien Jesucristo había resucitado de los muertos. Si recuerdan la anterior clase, hablamos de la tercera resurrección. Pues Marta, María, hermanas de Lázaro, junto con él, se reunían con Jesucristo y sus discípulos en su casa, y en medio de lo que Jesús estaba enseñando y practicando con sus discípulos y la gente que se había reunido, pues María derramó un perfume sobre el Señor, de tal manera que el cuarto se impregnó con ese perfume, y Jesucristo dijo o avisó que era una forma de prepararlo para el sepulcro. Ese fue el evento que marcó el inicio de la última semana. Jesús ya conocía que estaba pronto para ser sacrificado y reconoce en el perfume derramado sobre su cuerpo por parte de María, sobre todo en los cabellos, que ya estaba cerca para ser enterrado y pasar por la muerte. Aún así, el domingo, Jesucristo viene desde Betania, que estaba más o menos a unas 3 horas de Jerusalén, con sus discípulos en lo que se conoce como la entrada triunfal.
Domingo, el primer día de la semana, pues Jesucristo se dirige hacia la ciudad de Jerusalén, montado en un burrito, e ingresa, como lo habían profetizado las Escrituras, acerca del verdadero Mesías ingresando hacia Jerusalén. Sin embargo, el lunes se lo ve purificando el templo. No es él purifica el templo, aparentemente ya lo hizo por lo menos una vez antes. Entra al templo y quita de su lugar a los comerciantes y habla acerca de ese lugar como algo santo, el templo como algo santo. También ese mismo día, saliendo fuera de Jerusalén, caminando cerca de Jerusalén, encuentra una higuera y no haya ningún fruto en la higuera, y de manera ceremonial Jesucristo maldice la higuera y ésta se seca. Esa es una figura profética sobre Israel, porque precisamente la higuera siempre ha sido representación de Israel, con lo que da a entender que había recorrido Israel, no había hallado un fruto aceptable, una condición aceptable para su vida, y de esa manera pues llega el tiempo del juicio sobre Israel. Lo que tampoco será inmediato, pero que será ya algo definitivo. Y precisamente de 40 años después de que Jesucristo muere, Israel es quitado de su territorio, el templo es destruido, y no hay o no existirá Israel como nación por casi 2000 años. El día jueves sucede lo que es la última cena, ya la cena de Pascua, básicamente. Nosotros la conocemos como la última cena o la Santa Cena de Pascua, que Jesús cumple los ritos de la Pascua. Luego, saliendo de ahí, va hacia Getsemaní, y en Getsemaní pues es donde será arrestado para ser luego enjuiciado. El día viernes es el juicio y la muerte del Señor. El día sábado Jesucristo ya está en la tumba y pasa todo ese día, y al amanecer domingo resucita. Entonces Jesucristo tiene todo esto como eventos de la última semana. Ahora, empezamos con la entrada triunfal. En Mateo, capítulo 21, se dice que hasta ese momento, pues precisamente Jesús nunca había sido de una manera tan pública que él era el Mesías. Nunca había dicho, nunca había afirmado. Lo había hecho con sus discípulos, pero en manera secreta. Pero ese domingo, pues Jesucristo declara abiertamente que él es el Rey, el Mesías prometido, y cumple las profecías de Zacarías 9:9 que hablan sobre el Rey regresando a la ciudad montado manso y humilde sobre un pollino, una cría de asna, un burrito, ¿sí? Entonces Jesucristo precisamente manda a sus discípulos a una cierta ubicación de donde traen una cría de burrito, de burro, un burrito joven, un pollino, como se le dice en el relato, y con él desciende del monte de los Olivos, y camina hacia Jerusalén, y los que van delante de él empiezan a nombrarlo como el Mesías, el hijo de David, que va a entrar a la ciudad de Jerusalén. La profecía que se cumple pues está citada en Mateo 21:5, donde Zacarías había escrito: decida la hija de Sión, y aquí tu rey viene manso y montado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué significaba eso? Pues que se estaba manifestando y proclamando a sí mismo con el derecho a tener el trono de David. El trono de David, de quien él descendía por parte de María y también por parte de José, su padre adoptivo. Es decir, estaba reclamando ser considerado rey de Israel. Sin embargo, no lo hace de una manera pretenciosa, sino que viene de la manera más humilde posible. Aún así se forma una considerable cantidad de gente que se afirma en el relato que arrancaron
ramas de los árboles alrededor y otros tendieron sus mantos para que pudiera Jesucristo precisamente pasar por encima de ellos, dándole un reconocimiento de superioridad o aceptándolo como heredero al trono. ¿Ya? Que venga sobre un asno, pues también es una figura que demuestra claramente que es una humildad y una forma de presentarse de manera pacífica ante el pueblo, porque era la forma tradicional en que los reyes en Israel venían a Jerusalén para su coronación, entraban al templo para ser coronados montados en animales mansos, porque no demostraban un sentido de conquista, sino de derecho legítimo al trono. Por eso él accede a subir a un asno y marcha hacia Jerusalén, como lo hacían en la antigüedad los reyes, demostrando venir en paz y no en una actitud de conquista o de guerra. Es decir, que venía a proteger y no a reclamar algo que no le correspondiera. Es muy distinta si se hiciera un paralelo entre esta visión de Jesucristo bajando del monte montado en un animal de carga, en un burrito, con la figura que se ve en Apocalipsis, donde él viene montado en un caballo blanco, que es un símbolo de conquistador, en la que pues directamente se habla de un general que guía a sus ejércitos. Y son las dos caras de la profecía sobre el Mesías. Se habla que Jesucristo debía, o el Mesías debía aparecer humilde en primera instancia, trayendo paz, y también se habla del Jesucristo o el Mesías, que debería aparecer como conquistador, imponiendo un estado de derecho total en la búsqueda de eliminar la maldad. Sin embargo, en esta primera parte Jesús viene en paz, y aunque llega hasta el templo, él mismo rechaza ser coronado, es decir, se sale del templo y no reclama que lo coronen como Mesías. ¿Por qué hace eso? Pues porque él sabía que en los días siguientes precisamente iba a ser necesario que le entregue su vida en rescate por todos. Así que aquí hay una observación, por ejemplo, Judas, que era junto con otros, Simón el cananeo de la secta de los celotes, se afirma o se concluye que Judas Iscariote era parte de esta secta. Ellos buscaban un Mesías guerrero, conquistador, que pudiera usar la fuerza, y como Jesús mostró su poder más grande, pues que un poder militar, ellos decidieron seguirle, pero cuando él mostró que ese poder se volvía en una sabiduría humilde y basada en el amor, pues probablemente se desencantaron de Jesucristo. Y algunos afirman que podría ser una de las causas por las que Judas pues, decide traicionar a Jesús. Aunque no está comprobado, pero posiblemente puede ser una posibilidad de la traición, pues por el desencanto que hubiera esperado un conquistador que ve el anhelo de que ya llega el rey, está a punto de coronarse y de pronto se decide salir de aquel lugar, no reclama el trono, sino que empieza a manifestarse como que no está en disposición de poder ejecutar aquello que se anhela que él haga bajo la perspectiva pues, de un celote. Eso sería como básicamente una traición al propio pueblo, ¿no? Pero es porque no se entendía claramente el rol de Jesús en esos días, ¿no? En esos días Jesucristo venía para poder conseguir el mayor anhelo de la humanidad, pues precisamente estar en una relación entre Dios y los hombres. Entonces su poder estaba bajo perfecto control durante toda esa semana y tuvo que estar bajo completo gobierno de sí mismo el Señor Jesucristo para no derramar de ese poder en contra de los que lo iban a ofender. Ahora, como les dije, si Jesús hubiera entrado montado en un caballo, hubiera significado que su entrada a la ciudad era para conquistarla, como acostumbraban los reyes de aquel entonces. Al entrar como un pollino, pues demostraba que venía a traer paz y no una victoria militar.
Entonces, como entró como rey de paz, manso y humilde, dispuesto a morir por su pueblo, probablemente salió de Betania. Y cuando vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos a traer un asna y un burrito. Por primera vez usa el título Señor en Lucas 19:31, precisamente en este evento. Es la idea de que se traduce o se usa para traducir el nombre de Jehová. Pusieron sus mantos sobre el burro, descendieron del cerro con Jesús montado en el burrito y la multitud pues lo recibió con el grito de Hosana al Hijo de David, un título mesiánico, un título propio del rey, y añadían a eso pues bendito el que viene en el nombre del Señor, y es un cumplimiento del Salmo 118, verso 26. Así que la gente quería que Jesús les salvara del yugo de los romanos. Era el anhelo del pueblo que Jesús los librara del yugo de los romanos, o que su Mesías se manifestara librándolos del poder del imperio de Roma. Afirma los evangelios que toda la ciudad se conmovió y la gente reconoció a Jesucristo mínimamente como profeta, pero algunos pues tenían dudas todavía sobre si él era el Hijo de Dios. Ahora, ese fue el día domingo. Los otros eventos que marcan la semana no son tan trascendentes como el día jueves, que es precisamente el último evento que constituirá el punto final o más elevado en que Jesucristo pues será directamente evaluado para ver si está listo para dar su vida en rescate por el pueblo de Israel y el mundo entero. ¿Qué sucede el día jueves? Pues sucede la cena de Pascua, es la última cena. En los tiempos de Jesús, los judíos unían el día jueves de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, que era la siguiente festividad, y esta segunda fiesta duraba 7 días. Por eso a veces llamaban a la fiesta de 8 días a la fiesta de Pascua y lo de los panes sin levadura. Y otras veces la llamaban la fiesta de los panes sin levadura. En el Evangelio de Lucas nos dice que el Señor mandó a Pedro y a Juan, 2 de sus discípulos más cercanos, a preparar la Pascua para comerla todos juntos. La señal que les dio para saber dónde iban a comer la cena fue que verían un hombre entrar en la ciudad llevando un cántaro de agua, lo que era una señal llamativa porque normalmente el trabajo de llevar agua era de las mujeres, y que este señor que iba entrando a la ciudad llevando agua, pues les mostraría un aposento alto, un segundo piso, es decir, una casa acomodada con un segundo piso, que ya estaría ya dispuesto precisamente, anticipadamente preparado para que pudieran ellos comer la cena de ese último día allí. Así que Pedro y Juan fueron allí y encontraron todo como Jesús les había dicho, mostrando pues otra vez su soberanía y su omnipotencia. ¿Qué sucede durante la última cena? Pues durante la última cena Jesús realizó varias cosas. Al empezar la cena, Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Fue una señal de humildad. Fue el inicio de una comunión íntima entre los 12, haber participado precisamente de este evento en que vieron a su maestro pues lavar los pies a cada uno de ellos como si fuera un simple siervo, el más inútil de los siervos de la casa, porque el trabajo de lavar los pies era designado a aquellos siervos que no podían realizar trabajos pesados, sea porque eran muy ancianos, porque tuvieran alguna debilidad o eran tal vez demasiado jóvenes. Entonces Jesucristo usó esta imagen de lavar los pies de los discípulos precisamente como un símbolo de humildad extrema, ordenándoles a ellos que hicieran lo mismo también que él hizo, porque si él fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, pues ellos debían ser capaces de también cumplir con amar al prójimo y cuidarse entre ellos. El segundo evento de esa noche fue pues el anuncio de la traición de Judas. El anuncio de la traición de Judas. Durante el desarrollo de la cena, habiendo participado los 12, de buena parte de lo que sería la comida de Pascua, que era un cordero que se servía precisamente después de haber sido cocinado sobre brasas
entero, acompañado de panes de levadura y raíces amargas, pues precisamente después de que llegaron al final de la cena casi, Jesús anunció, antes de partir el pan, que uno de los dos estaba listo para traicionarlo. Sabía él que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Entonces, él anunció claramente, y cuando Judas, pues, se acercó al Señor tratando de disimular que no era él, Jesucristo lo urgió para que hiciera aquello que había planificado, que era precisamente entregar la vida al Señor en manos de sus enemigos. Como ya hemos sabido, desde la resurrección de Lázaro, los fariseos y saduceos esperaban ocasión para poder prender a Jesucristo, para poder arrestarlo y llevarlo a juicio. Y Judas se convirtió en el nexo para poder decirles claramente qué es lo que iba a acontecer y cuándo pues él estaría más vulnerable para poder ser arrestado. Entonces el precio por el que vende a su Señor, aunque tampoco es tan bajo, es sumamente llamativo porque hasta en eso se cumple una profecía de que él sería vendido por 30 piezas de plata. Judas, después de ese anuncio, sale de la reunión y se dirige a ver a los sacerdotes para poder entregar a Jesucristo, mientras él continúa en la cena, y algunos de los sermones que él desarrolla pues se ven en el Evangelio de Juan. Luego de la salida de Judas, Jesucristo anunció su muerte al día siguiente, como estaba profetizado en el Salmo 22 y en Isaías 53. Entonces ya sabía que no iba a ser más de esa noche el tiempo en que él iba a ser arrestado, que iba al día siguiente a ser crucificado y muerto, y estaba aceptando esa idea precisamente como que estaba preparándose o preparado ya para poder ejecutar ese evento. Aún así, sus discípulos pensaron que estaba hablando como de una posibilidad y no como de algo cierto. Se ve por la falta de empatía que tienen ellos ante el anuncio que él hace sobre su muerte. Por último, pues, antes de salir de la cena, instituyó la cena del Señor, que es el partimiento del pan y el uso del vino con las señales y elementos que él va declarando que se deben hacer precisamente para recordar esa noche, esa última noche, con lo que le da un realce a la Pascua. Ya no lo convierte simplemente en un evento de una vez al año, sino que lo trae para que la iglesia que iba a surgir, pues recordara continuamente la muerte del Señor y su resurrección. Así concluye la cena de Pascua. La cena tradicional de Pascua pues era un evento sumamente llamativo. Por favor, si en su mente usted tenía la idea de que los discípulos y Jesús estaban sentados en una mesa como aparecen en los cuadros como el de Leonardo da Vinci, pues no, la imagen más parecida a lo que es la tradición precisamente está aquí en este recuadro, este dibujo que se ve en la diapositiva, porque los judíos mayormente comían recostados sobre colchonetitas, podemos decir, o almohadones, sus alimentos. La mesa era bastante baja y ellos participaban pues recostados, echándose de lado o semi acostados en esos almohadones, estirando una mano sobre un plato común que estaba en el centro y compartiendo pues los elementos de la cena precisamente de esa manera. Entonces, no es como se lo representa en esos cuadros que aparece sentado. Esa es una completa desinformación de lo que era la costumbre de los judíos en ese tiempo. Ahora, tampoco era que hubiera habido un solo evento de partir pan y compartir el vino. No, había sucedido durante toda la cena que hay por lo menos 4 copas que se comparten entre los invitados a la Pascua de manera tradicional. Sin embargo, Jesucristo utiliza una de ellas para poder instituir lo que es la cena del Señor y los elementos que deben repetirse, recordando pues lo que sería esa última noche antes de la muerte y resurrección del Señor.
Entonces, luego de acabada la cena, Jesucristo se dirigirá hacia el Monte de los Olivos, donde será arrestado y llevado luego a juicio. Bien, ¿alguna consulta o pregunta hasta aquí?